vamos a resolver un problema. Hemos visto problemas que hemos utilizado en ellos coordenadas polares, pero un solo grado de libertad. Hoy, uno que tengamos un poco más de dificultad, 2 grados de libertad. Por ejemplo, este problema típico, tenemos dos cuerpos puntuales, o tenemos un bloque sobre una mesa horizontal, sin rozamiento, una polea, una cuerda de masa despreciable inextensible, y luego tenemos en el otro extremo de la cuerda, tenemos una masa. Y bajo la acción de la gravedad, sin rozamientos, como acabo de decir, pues tendríamos, es decir, que se conservaría la energía mecánica, tendríamos un movimiento, ¿no? Eso es lo que pasaría, ¿no? En algún momento llega. Además, ya estáis viendo una pregunta que quería hacer, me he pisado yo la pregunta que tal como lo estáis viendo, las masas son iguales, la parte del reposo, y son equidistantes. Entonces ya habéis visto la respuesta a lo que os voy a preguntar al final, que es cuál llega antes a la posición vertical, es decir, al origen. ¿Habéis visto la masa? Pero una cosa es verlo y otra cosa es entender, darle una explicación fácil. Eso luego. Este es el problema. Pues vamos a ver, vamos a cerrar esto, que no lo necesitamos. Lo abrir. Y necesitamos las ecuaciones para poderlas luego resolver numéricamente con el ordenador. Entonces, ¿cuántos grados el número de grados de libertad? Es lo que estábamos discutiendo de movimiento del sistema. Estamos en un plano, cada cuerpo tiene 2 grados de libertad, pero tenemos 2 ligaduras. Es decir, que vamos a tener 2. Las ligaduras es la mesa, que obliga a que el cuerpo que está sobre la mesa se mueva horizontalmente, esa es una ligadura, y la cuerda, que es inextensible, pues es otra ligadura. Eso quiere decir que tendríamos en principio 4, 2 y 2 para cada uno de ellos en el plano, menos 2 me da los 2 grados de libertad. Esto quiere decir que como mínimo voy a tener 2 ecuaciones del movimiento. Estas son, si yo elimino las fuerzas de ligadura, lo que voy a obtener son 2 ecuaciones del movimiento. Aquí el comentario que hice antes fue que efectivamente se conserva la energía mecánica, como en el problema del miércoles, pero eso en todo caso nos daría, podríamos utilizarlo, una ecuación escalar, y aquí va a haber 2 ecuaciones escalares. Es decir, que eso no nos va a poder resolver todo el problema. Bueno, vamos a llegar a las ecuaciones, pues aplicando las leyes de Newton. Si teníamos aquí el cuerpo, la cuerda, la mesa, la pata de la mesa, la gravedad. Este es el cuerpo 1, masa m1, este m2, pues vamos a aplicar estamos suponiendo siempre que lo estamos viendo desde un sistema de referencia inercial, la Tierra es inercial. Diagrama del cuerpo libre para cada uno de ellos. Para el cuerpo 1, tendríamos aquí el bloque, tendríamos aquí el peso, tendríamos aquí la normal y tendríamos aquí la tensión de la cuerda. Sobre el cuerpo 1 voy a utilizar la misma T para el 1 y el 2, si bien son vectores con diferentes direcciones, porque en su módulo es el mismo y así ya me ahorro un poco de notación. Y para el cuerpo 2, en una posición genérica, cuando está cayendo ya, no está horizontal, tendríamos aquí su masa, el peso, y tendríamos la tensión en la cuerda. Tendríamos estas 2 cosas. No hay más fuerzas. Estos son. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de ellos. Es decir, T más m sub 2g igual a m sub 2 por a sub 2. Y ver qué es lo que pasa. Y decidir en este momento qué tipo de coordenadas vamos a utilizar. Y la decisión es, en este vamos a utilizar coordenadas polares. El origen de coordenadas lo vamos a poner donde se dobla la cuerda, la polea, esa también perfecta, y van a ser como coordenadas polares. Le voy a dar nombre,
Uno dice el cuerpo 2 puede ser R2 tita 2, un ángulo, o sea, distancia, pero como para el otro voy a utilizar coordenadas cartesianas, no va a interferir los subíndices. ¿Entendéis? Si utilizase polares para el 1, entonces también tendría un R1 tita 1, entonces no puedo decir R tita, tendría que tener cuidado, es la notación, simplemente decir que aquí R y tita denotan la posición del cuerpo 2. Y en el caso del bloque que está sobre la mesa voy a utilizar coordenadas cartesianas. Eso yo siempre lo puedo hacer. El observador es el mismo, pero para cada cuerpo utiliza un tipo de coordenadas. Voy a denotar el eje X como horizontal, positivo hacia la derecha, parece que es, no, uno se está alejando, el otro se está acercando a la polea, y el eje Y perpendicular. Bueno, pues cojámonos y tendremos que, entonces, en esas direcciones, para el cuerpo 1 tendremos en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, y en el cuerpo 2, pues en las direcciones tita, ahí tengo que decirlo, el ángulo, no he dicho explícitamente ahora, antes lo dije, pero ahora que se está grabando no. ¿Qué ángulo estoy tomando con respecto a qué dirección del espacio? Pues voy a tomar la misma que otras veces con respecto a la dirección vertical, sentido antihorario, este es tita. Es decir, que esto es R y esto es tita. En el caso del sistema de coordenadas cartesianas también tengo que poner en algún sitio el origen, o sea que es otra decisión, el origen. Lo voy a poner el origen justo donde se encuentra la polea. Podría ser por aquí, por la izquierda, o sea, es decir, que no se encuentra aquí, sino que si quiero dibujar bien los ejes, tendríamos el eje X para acá y el eje Y para allá. Y aquí es justo el punto donde la cuerda se dobla. Aquí tendríamos entonces en la dirección de UR, en la dirección de Utita, UR viene dado por este vector unitario, Utita, fijaos, antihorario en esa dirección. Vamos al primero. Primero, en la dirección del eje Y tendremos la normal menos el peso, y aquí uno tendría muy lentamente la componente Y de la aceleración del cuerpo 1. Pero el problema te está diciendo que el movimiento es a lo largo del eje X, por lo tanto te está diciendo que esto es 0. Es decir, que la ligadura en este caso es que la normal, la fuerza que ejerce la mesa, tiene que compensar el peso. Vale. A lo largo del eje X, ¿qué tendremos? Únicamente la tensión, T, positivo, porque estoy tomando como positivo hacia la derecha, igual a M1, A1, componente X. Pero ¿cuánto vale la aceleración a lo largo del eje X en cartesianas? La derivada segunda de X. Ya tengo una. Esta es una que me voy a olvidar de ella, no es que no, es simplemente decir que la normal es el peso, no interfiere con las otras ecuaciones. O sea que esta va a ser mi primera ecuación, por así decirlo. Ahora, en este otro caso, ¿qué tenemos por aquí? Voy a ponerlo en azul. Para el cuerpo 2, esto sería cuerpo 1. Cuerpo 1. Y ahora para el cuerpo 2. Tendría en la dirección, por ejemplo, en la dirección alejándome del origen, la radial. ¿Qué tendremos? A ver qué fuerzas tienen componente. Tengo la tensión en sentido negativo, menos T. El peso, esto es tita, más M sub 2 G coseno de tita, igual a M sub 2 por la aceleración del cuerpo 2 en esa dirección. Ya, pero A2R sabemos, hemos deducido que es R punto punto menos R tita punto al cuadrado. Es decir, que lo puedo sustituir y lo que me quedará como ecuación es menos T
más m sub 2g coseno de tita igual a m sub 2 por r punto punto menos r tita punto al cuadrado. Vamos a enmarcar aquí, esta es una ecuación en rojo. Esta es una, esta es otra ecuación. Vamos a ponerle aquí un numerito, 2, y ahora vamos a por otra ecuación. Es la dirección u tita, es decir, a lo largo de esta dirección del espacio, con ese sentido. ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerza? La tensión no tiene componente, el peso sí, es decir, que tendríamos menos m sub 2g seno de tita igual a m sub 2 por la aceleración del cuerpo 2 en esa dirección. No es que sea la aceleración angular, sino en esa dirección. ¿Cómo es esa aceleración? Pues hemos visto que en polares esa aceleración es igual a r tita punto punto más 2 veces r punto, ese término de Coriolis, tita punto. Si yo sustituyo ya la aceleración aquí, y veis que tengo la masa a ambos lados, eso lo podría ya hacer ahí directamente, pues tendríamos r tita punto punto más 2 r punto tita punto. Esta sería la tercera ecuación. La 3. ¿Cuántas incógnitas tenemos en estas tres ecuaciones? Tenemos t, tenemos x, tenemos r y tenemos tita. 4. Es decir, que necesitamos otra ecuación, la ligadura. Vamos a poner la ligadura. La ligadura de la cuerda extensible me dice que de varias formas diferentes. Por ejemplo, lo lógico, la longitud de la cuerda permanece constante. Es decir, que si tengo yo aquí el cuerpo, la cuerda, plaf, plaf, y aquí todo esto, aquí está el origen de coordenadas, pues tendremos que la suma de esta parte más esta parte es constante. L, voy a llamarle, la longitud de la cuerda es L. Bueno, ¿cuánto vale esta parte? Esto es R, viene dado directamente por la coordenada por la coordenada polar, la distancia al origen, R. Es decir, que esto sería R, y ahora tengo que ver cuánto vale este trozo de cuerda. Y ahora un poco de cuidado ahí, porque yo he escogido, esa es una decisión, he escogido el eje X de esta manera, ¿no? Pero he escogido el origen del eje X aquí. Es decir, que lo que tengo que ver es cuánto vale esto. Eso es natural. Si este tiene coordenada X, será el módulo de X, ¿no? Pero el módulo de X es, ya que está en la parte negativa, ahí os dais cuenta, si yo hubiese escogido aquí el origen a la izquierda, pues entonces tendría que haber visto cómo es esta distancia a la polea y restarle la coordenada X correspondiente. Al final, la ligadura es la misma. Pero aquí sí, si he escogido, en ese momento, si he escogido el origen ahí, entonces esta distancia es menos X. Eso va a ser positivo porque me encuentro en la parte negativa del eje. Es decir, que tendré aquí R menos X. Esa es la... Claro, esta es una forma posible. Pero otra forma posible es derivando, claro. Si yo derivo esto, ¿qué me va a quedar? La longitud es constante, por lo tanto 0, R punto menos X punto, es decir, X punto igual a R punto. Esta sería una forma equivalente. Y otra, pues sería volver a derivar cualquiera de ellas con las condiciones iniciales correctas, con las condiciones iniciales del problema, que nos dé el problema, no es que sean correctas, son equivalentes. Y aquí un comentario, si nos fijamos en el problema del último día, del miércoles, ¿no? Habíamos hecho la misma discusión, pero en lo que se refería a la velocidad, ¿no? Todos los puntos yo dije aquí, la velocidad en todos los puntos de la cuerda es la misma velocidad. ¿Os recordáis?
Y ese comentario sería válido en este otro problema. ¿Todos los puntos de la cuerda tienen la misma velocidad? Respuesta no. Si uno se fija, uno dice, oye, si yo sujeto de alguna manera mentalmente, sujeto el cuerpo 1, el cuerpo 2 todavía se puede mover y sigue una trayectoria circular. La velocidad de todos estos puntos, incluido el del 1, sería 0, pero la velocidad de todos estos puntos de la cuerda, incluido su extremo, no es 0. Claro, lo que está uno pensando es, lo que estás midiendo realmente, lo que estás imponiendo es que la velocidad, ¿qué componente? La componente radial, en este caso la componente radial es, en esta parte de la cuerda se refiere al eje X, y en esta parte al eje R del cuerpo 2, las variaciones son iguales. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que si uno lo piensa desde ese punto de vista, uno dice, claro, aquí tendríamos X punto, es lo que cómo está variando la distancia en función del tiempo, tiene que ser igual. Si X es positivo, me estoy acercando a la polea, tiene que ser igual a lo que se está alejando de la polea. ¿Cómo se está alejando de la polea? R punto. No la componente R tita punto. Esta no te dice si se está alejando, no. Esta componente, para esta componente, no se acerca ni se aleja del origen. O sea que en eso hay que tener cuidado. No es lo mismo en un problema que en el otro. Bueno, dicho eso, ya ahora podemos hacer un resumen de ecuaciones. Resumen. Tendríamos, pues, la primera que habíamos puesto. La primera habíamos puesto t igual a m1 x punto punto. La 2 teníamos menos t más m1g coseno de tita igual a m sub 1 r punto punto menos r tita punto al cuadrado. 3. Uy, perdón, m2, gracias. Es m2. Estamos en el cuerpo 2. M sub 2. Son índices. Y ahora, la 3. Teníamos aquí, ya habíamos quitado la masa, menos g seno de tita igual a r tita punto punto más 2 r punto tita punto. 4. Y aquí dijimos, tenemos varias opciones que podemos probar, todas ellas. Una que es L igual a R menos X, otra que era X punto igual a R punto y otra que X punto punto igual a R punto. 4 ecuaciones, 4 incógnitas y ahora viene el momento de resolverlo. ¿Qué es lo que haríamos, el paso habitual que hago yo? Sé que va a haber 2 ecuaciones ahí, es intentar simplificar, quitar, ponerlo todo en función de, por ejemplo, R y tita, o de escoger 2 de ellas. Eliminar la tensión, ¿entendéis? Pero en este momento no lo vamos a hacer, vamos a poner las 4 ecuaciones, 4 incógnitas, independientes, 4 incógnitas, que son R, tita, x, t, el orden da igual, y resolverlo numéricamente. Vamos a utilizar NDSolve value. Lo único que tenemos que poner es la lista de ecuaciones, ¿no? Estas son las ecuaciones, coma, la lista de incógnitas, estas son las incógnitas. Y luego decir en el tiempo, desde dónde hasta dónde vamos a integrar, vamos a poner un número, el que sea. Esto es lo que hay que escribir. Sí, ahora viene. Dentro de las ecuaciones, uno dice, ¿solo estas ecuaciones? No, tendrás que decir cómo se encuentra inicialmente, es decir, que habrá que añadirle estas ecuaciones más las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales voy a escribirlas aquí en azul. Ahora viene, nos dice el enunciador, pues parten del reposo en posición horizontal
sea que la cuerda está en posición horizontal inicialmente. Equidistantes las masas a la polea. Por ejemplo, hay que dar números. La longitud de la cuerda 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar L igual a 2. Hay que decir también cómo son las masas. Vamos a ponerlas iguales. M sub 1 igual a M sub 2 igual a 1 kilogramo. O sea, esto 2 metros, 1 kilogramo. Y que parten del reposo, eso ya hay que introducirlo. ¿Qué condiciones si es parte del reposo? X punto tiene que ser 0, ¿no? R punto tiene que ser 0 y tita punto tiene que ser 0. Pues ahora intentad escribir esto en matemática y resolverlo. Hacemos una pausa. A meter las ecuaciones en matemática, estas ecuaciones. Bien, pues nada, vamos a por ello. Primero, vamos a darle un título. Sistema con 2 grados de libertad, bloque más péndulo, por llamarlo de alguna manera. Venga, vamos a definir las M1 igual a 1 igual. Tengo 5 minutos, vale. M1 igual a 1, M2 igual a 2, porque lo voy a resolver numéricamente, entonces tengo la longitud de la cuerda igual a 2, dije, la gravedad G igual a 9.8, el tiempo de integración, pues lo voy a meter aquí por si alguna vez tengo todo esto. Y ahora, en vez de escribir todo dentro del NDSolve, una cosa un poco, ya veis que son un montón de ecuaciones y por separarlo un poco, voy a escribirlo, le voy a dar un nombre a las ecuaciones, es decir, que lo que voy a hacer es, ¿no? Aquí lo que tendría que meter es lo siguiente, es lista de ecuaciones, con condiciones y condiciones iniciales, ¿no? Lista de incógnitas, ¿no? Y que tendría aquí, pues luego integrar, ¿no? Tengo que escribir eso. Pues voy a darle un nombre a todas ellas y así se ve la estructura bien, tal, una cosa, otra cosa y otra cosa. Y así hago lo mismo que hice con nuestros compañeros. Bueno, voy a llamarle a las ecuaciones del movimiento EQMOV. Igual. Va a ser una, fijaos, una lista de ecuaciones. Muy bien, pues vamos a ver cómo es esa lista. Voy a ponerlo así vertical. La primera T, o sea que voy a poner tens, va a ser para mí la tensión. Voy a copiarme esto para ir más rápido. Igual, ¿a qué? A M1 por X'' del tiempo. Segunda ecuación. ¿Lo veis? O sea, lo estoy y dándole un nombre. ¿Habéis visto aquí el igual? Le estoy dando a la lista un nombre. EQMOV. ¿Qué tengo por ahí? La 2, rápido. Menos tens de tal más M2 por G por cos de tita, que es del tiempo, igual, no me equivoque, M2 por, paréntesis, R'' del tiempo menos R del tiempo por tita prima del tiempo al cuadrado. Vale, ahí tenemos otra. Otra ecuación. La tercera, menos g seno de tita, menos g por el seno de tita, el tiempo, cierra corchete, igual a R del tiempo por tita prima más 2 veces R' tiempo por tita prima tiempo.
¿no? Bien, y ahora la ligadura. Lista de ecuaciones, aquí tendría ligaduras, etc. Aquí las voy a meter todo en las condiciones, en las ecuaciones. ¿Qué más teníamos como ligadura? L, iba a decir, la primera, long igual a R, ¿no? R prima, R del tiempo menos X del tiempo. Genial. ¿Qué más tenemos? Las condiciones iniciales. Esa puedo, si queréis, las dejo en otra, con otro nombre. Así tendríamos tal. Ahora voy a poner con in otra lista. Ay, madre. ¿Vale? Así lo vemos. Ecuaciones. ¿Cómo era? Vamos a ver. Teníamos R en 0. Me voy a copiar el 0, que lo voy a necesitar más veces. Igual a 1, ¿no? R' en 0 igual a 0. Vamos a ponerlo por aquí más vertical. ¿Qué tenemos para x? X de 0 igual a menos 1, ¿no? Habíamos puesto. Coma. X' de 0 igual a 0. Para el ángulo. Tita de 0 igual a pi medios. Tita prima de 0 igual a 0. Cuidado, ¿eh? Aquí veis 6 condiciones iniciales. ¿Son independientes entre sí? No. Fijaos que 2 de ellas me las puedo eliminar. Si yo tengo esta ecuación, esta ligadura, eso indica que si yo pongo R en 0, 1, X en 0 tiene que ser 1, o menos 1, perdón. Y si yo pongo que R' de 0 es 0, eso implica que X de esta ecuación, que X' de 0 tiene que ser 0. Es decir, que cuando salgáis y tengáis un momento, probáis o miréis el archivo que tenéis en Moodle y veréis cómo podemos eliminar estas dos o estas dos. ¿Entendido lo que quiero decir? Vale. ¿Qué más? ¿No? Ya tenemos todo esto. Vamos a quitar aquí los nombres estos y vamos a poner ecumov, coma. No os preocupéis, es una lista de 2 listas. Eso lo va a entender. Lo que no puedo poner es una lista, coma, otra lista. Es una lista completa que engloba 2 listas, eso lo entiende. Con in, lista de incógnitas, vamos a ponerlo aquí, podría ponerla fuera también con un nombre, pero R, tita, X, tens, tendremos esto. Muy bien, ¿qué me está diciendo? Que es un sistema de ecuaciones diferencial algebraico, que por defecto toma de orden 1 ese, que este es de orden 3 y que hay que añadirle entonces una opción en NDSolve, que es decirle precisamente que resuelva eso. Ya habéis visto que lo copio, lo pego, liquidado el asunto. Si yo pongo las condiciones iniciales de otra manera, como había expresado aquí, x igual a r, veréis como eso ya no lo necesitáis. Comprobadlo también. Que no sale ese error. Lo del método lo podéis eliminar y no sale ese error. O sea, es probar y ver que... Pero está todo bien. O sea, ahora mismo ya tenemos todo y lo único darle nombre, un segundín, darle nombre si yo quisiese utilizarlo para analizar el problema. Entonces, como veis, pido 4 cosas, me saca 4 cosas, pues una forma sencillita es, con cuidado, darle nombre a esto, plaf, 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 y a la tensión, por ejemplo, pues TS, ya tendríamos ahí detrás todo eso. ¿Y ahora? ¿Como dudas? Una cosa, en la lista de incógnitas, ¿habría alguna diferencia poner que depende de... Vale, muy bien. Entonces, yo podría haber escrito esto también. Entonces le estoy pidiendo que me ponga, e incluso intercambiar, a unas sí y a otras no. Eso ya es... Pero bueno, si la pongo a unas, se la pongo a todas. Entonces, en ese caso, tendría que poner aquí
porque estoy definiendo una función que llamo rs, que va a depender de qué parámetro, uno que pongo t barra baja, o sea, t, la barra baja significa la definición de una función, claro, me va a sacar esto. Si en un lado pongo t, en el otro lado como definición t barra baja. Pero yo creo que es más como... Y cuidado, en el momento no lo voy a ejecutar. Si lo ejecuto ahora me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ya rs, lo veis en negro, ya no existe. Es la solución de lo anterior y me dirá que tururú, tú no puedes utilizar en una definición una función interpolada. Así de sencillo. Por eso no lo ejecuto, para no estropear el... O sea que en eso, fijaos, en cuanto lo veo aquí en negro, simplemente darse cuenta cómo quieres tú que te saque la solución. En este caso yo intento siempre lo más sencillo, escribir menos, pero no lo otro es correcto, sin ningún... Si veis y miráis la documentación, pues veréis que no hay problema. Lo único, ahora, para que penséis, o sea, ahora ya tendríamos todo, podéis comprobar, podéis pensar lo que os había dicho hace un momento, que en estas condiciones el bloque 1 llega antes a la polea que el 2 cuando llega a la posición vertical. La razón física, si me permitís por un segundín, es la siguiente: no necesito la integración, únicamente necesito ver cómo son las fuerzas y aplicar la cabeza. Fijaos, en el cuerpo 1 tenía la tensión, ¿no? Es decir que yo llamo esto eje X, el eje Y, ¿no? Y en el cuerpo 2, en una posición genérica, tenía aquí la tensión, bueno, aquí tendría el peso, naturalmente, la normal, y tenía aquí el peso, M2, este era M1, esto M2, ¿no? Si yo utilizo aquí, fijaos que lo que me interesa es ver cómo se está moviendo en la dirección horizontal. Ahora sí me es útil utilizar ejes cartesianos en esta discusión para el cuerpo 2 también. Porque yo sé que si los dos tienen la misma masa, parten de la misma distancia y desde el reposo, entonces aquel de los dos cuerpos que tenga una mayor aceleración componente X llegará antes. ¿Lo entendéis? Pero fijaos que tengo que decir las condiciones iniciales. Si no son las de eso que he dicho yo, entonces no lo puedo contestar. Bajo esas condiciones, uno dice, ¿cuál es la aceleración componente X para el cuerpo 1? Pues será T dividido por M1, te va a dar... Pero para el cuerpo 2, si esto era tita, esto es tita, es decir que la componente 2, la componente X del cuerpo 2 de la aceleración, va a ser... El peso no tiene componente a lo largo del eje horizontal, por lo tanto tendremos únicamente T, con el signo menos, claro, menos T, por el seno de tita, ¿no? Seno de tita dividido por M sub 2. A mí lo que me interesa es... Sí, un segundito más. En módulo. Es decir que el módulo lo que tendré aquí es, por supuesto, tengo que comparar T dividido por M1 frente a T seno de tita dividido por M2. Las masas son iguales, por lo tanto, este siempre va a ser mayor o como mucho igual. Es decir, que este llega antes que el otro. Y para que os entrenéis, con este mismo archivo podéis probar lo siguiente, modificar lo siguiente. Si yo tengo ahora dos poleas y ahora el cuerpo 1 lo dejo caer, es decir que lo mismo, pero este ahora ya y bajo la acción de la gravedad. La modificación que tenéis que hacer para el movimiento es muy sencilla en las ecuaciones, pero así os obligáis un poco ya a seguir pensando sobre este problema, cómo cambiaría. Con esto ya está. Ya tenemos uno con 2 grados de libertad.